Bien, en esta oportunidad trataremos sobre el tema del rol protagónico del principio de proporcionalidad para un ejercicio legítimo del jus puniendi y la necesaria coordinación entre las teorías económicas y el principio de culpabilidad. Si deseas nuestro informe práctico respecto de este tema, puedes contactarte con nosotros a nuestro Facebook, a nuestro correo electrónico o escribirnos al WhatsApp que aparece en pantalla. Te lo enviamos completamente gratis. Lo primero que responderemos es, ¿para qué sirve este estudio? Bien, este estudio sirve para entender que en relación a la determinación de las sanciones administrativas, debe existir una armonía entre las teorías económicas y el principio de culpabilidad. Para ello, la solución es utilizar como herramienta el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Respecto del principio de proporcionalidad y su incidencia en la potestad sancionadora de la administración. El principio de proporcionalidad orienta todas las etapas del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. En términos generales, el principio de proporcionalidad opera en dos planos, en el plano normativo y en el plano de aplicación. En el plano normativo, de tal manera que las disposiciones generales han de cuidarse de que las sanciones que asignen a las infracciones sean proporcionales a estas. Y en el plano de la aplicación, de tal manera que las sanciones singulares que se impongan sean igualmente proporcionales a las infracciones concretas imputadas. En el análisis se toma el primer plano, esto es, la determinación normativa de la sanción. Ahora bien, en sentido amplio, el principio de proporcionalidad contiene tres subprincipios. 1. La idoneidad. 2. La necesidad. Y 3. La proporcionalidad en sentido estricto. Este estudio considera las exigencias que se derivan de la proporcionalidad en sentido estricto. Y es que existen hasta tres enfoques del principio de proporcionalidad. El primero lo identifica con la proporcionalidad entre la infracción y su sanción. Esto es el enfoque de la culpabilidad. El segundo, como un balance global entre costos y beneficios. Esto es el enfoque de las teorías económicas. Y el último enfoque, que es el balance global entre todas las variables relevantes, que incluye los dos enfoques antes señalados, siendo este el enfoque que proponen los autores. Para aplicar correctamente este subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, Robert Alexy elaboró una fórmula que pretende facilitar la labor de ponderación que efectúan el legislador y los operadores jurídicos. La fórmula es la siguiente. ¿Cómo se explica esta fórmula? En modo sucinto sería la asignación de un peso abstracto a la importancia de los fines que sustentan las posturas en contraposición. La asignación de un peso concreto a las circunstancias del caso en particular y la asignación de un valor de certeza de las premisas empíricas y normativas, cuyos resultados se confrontan a fin de determinar la opción que debe seguir el aplicador de dicha fórmula. Con respecto a la influencia de las teorías económicas en el derecho administrativo sancionador, Gary Becker fue un economista norteamericano que formuló modelos que predecían las tendencias del comportamiento de los individuos, permitiendo que el Estado pueda elaborar estrategias para lograr que las sanciones disuadan la infracción de la ley. La investigación de Becker se divide en dos extremos. 1. El estudio de la decisión de delinquir y la pretendida suficiencia del análisis económico. Y 2. La eficiencia en la asignación de los recursos en la prevención del delito. En este sentido, Becker advierte que el número de infracciones que se cometen en la sociedad está en función de 1. Las probabilidades de detección de la infracción. 2. La sanción que se impondrá al infractor. Y 3. Otras variables que por su aparente menor incidencia se entienden por dadas. La referida función se representa de la siguiente manera. Con todo, Becker concluye que para lograr un nivel óptimo de sanción, esta debe ser disuasiva, imponiendo multas en función al daño ocasionado y la probabilidad de detección de la infracción, siendo la fórmula diseñada la siguiente. Dicho análisis fue complementado por los economistas Polinsky y Chabel, que incluyeron el costo incurrido por el Estado en la imposición de sanciones, quedando la fórmula de la siguiente manera.
Y es que para disuadir a los potenciales infractores debe buscarse que la realización de la conducta prohibida no sea atractiva para aquellos, es decir, que los costes de efectuar dicha actividad sean mayores a los beneficios que podrían obtener. Sin embargo, la crítica que se realiza es válida, porque la maximización de beneficios en la sociedad a través de la disuasión de conductas no es un criterio integral, puesto que además deja de lado principios rectores de la potestad sancionadora, tales como el de proporcionalidad y la culpabilidad. Respecto al principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. En el derecho administrativo sancionador existe una renuencia en la aplicación del principio de culpabilidad, sobre todo por una de sus manifestaciones, que es la exigencia del dolo y la culpa. El principio de culpabilidad será distinto en cuanto se aplique en personas naturales como en personas colectivas o jurídicas. El verdadero problema en el derecho sancionador es la atribución de responsabilidad a la persona jurídica, y es que el método de atribución o imputación jurídico-administrativa a la persona colectiva o jurídica sería la imposición de ésta como un ente autorreferencial susceptible de organizarse a sí misma de un modo correcto, y cuyo defecto organizativo será el elemento atributivo de culpabilidad a la misma. Pero, ¿cómo se resuelven los defectos organizativos? Pues mediante la adopción de medidas idóneas que descartan la culpabilidad atribuible a las personas colectivas o jurídicas, adquiriendo especial relevancia la adopción de los programas de cumplimiento que son los llamados compliance. Ahora bien, en nuestro país pasa que los órganos resolutivos, cuando tienen casos difíciles, aplican el principio de culpabilidad para limitar las sanciones que imponen, y así ignoran el llamado disuasivo de las teorías económicas. Todo ello dada la sensación de falta de proporcionalidad que se perciben en las sanciones. Por este motivo es necesario que el legislador conduzca la actuación de aquellos órganos resolutivos para que las teorías económicas y el principio de culpabilidad concilien en la aplicación de las sanciones, y ello será posible aplicando el principio de proporcionalidad. Surge la pregunta: ¿son irreconciliables acaso la objetividad de las teorías económicas y la subjetividad de la culpabilidad? Bueno, el principio de culpabilidad atraviesa transversalmente todo el derecho punitivo, llevando consigo el rol retributivo de la sanción que exige que nadie puede ser castigado por comportamientos ajenos, por meras características físicas o psíquicas, por comportamientos propios no dominables por su agente, por consecuencias de actuación imprevisibles para su autor, por conductas ilícitas que son incognoscibles para el autor, o por comportamientos decididos en una excepcional situación psicológica o circunstancial que haya impedido una normal formación de la voluntad. Pero, ¿quién hace valer este principio? El encargado de hacer valer el principio de culpabilidad es el legislador. En nuestro país, los órganos resolutivos deben tomar en cuenta el principio de culpabilidad, pero no lo hacen. Se muestran renuentes en aplicarlo a los casos en concreto. Por ello, es el legislador quien debe disponer que la culpabilidad no pueda ser excluida al momento de tipificar sanciones y de graduarlas en su aplicación, siendo preciso la aplicación de la proporcionalidad entendida en un sentido amplio. El legislador no puede limitarse solamente a disuadir las conductas infractoras a través de la imposición de la sanción, sino que debe garantizar la vigencia del principio de culpabilidad. No es posible que se deje de lado tal garantía jurídica en aras de cumplir la finalidad de la administración pública, pues el infractor no puede quedar instrumentalizado. Para lograr conciliar la finalidad disuasora de la sanción administrativa con la garantía del administrado, el legislador se verá en la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad en sentido estricto, el que servirá para determinar, en principio, si el sector administrativamente regulado requiere del principio de culpabilidad dadas sus características propias. Es así que la fórmula del peso tiene el valor de orientar al legislador para dilucidar cuál es la incidencia de las teorías económicas y de la culpabilidad en cada sector regulado, a fin de generar una correcta tipificación de sanciones. Queda claro que el principio de proporcionalidad es un principio estructural capaz de armonizar los conceptos señalados.